Anaí Medrano, por favor. Gracias. Va a ser un poco complicado. La dinámica no permite preguntas y respuestas porque los tiempos son muy justos. Pero si quieren, al final nos damos un espacio para poderle preguntar así unas dudas. Bueno, pues vamos a pasar de la estudio de la configuración espacial de fenómenos geográficos a algo un poco más abstracto, que también tiene que ver con el territorio, pero desde otra perspectiva. Y bueno, antes que nada quiero agradecer su presencia aquí, Jorge, por organizar estas jornadas, a todos los que participaron en la organización de este evento. Bueno, el propósito de mi charla, como ustedes saben, es platicarles, contarles brevemente de qué va el trabajo de investigación que he estado realizando aquí en este país. Pero antes de entrar en materia, me gustaría platicarles muy poquito sobre mí, sobre cómo llegué a este proyecto. Bueno, pues corrí el año de 2014 y yo entré al hoy extinto programa de cátedras CONACYT. Inicialmente estaba adscrito a otro proyecto de investigación en otro centro de investigación y en abril de 2017 se abrió la oportunidad de integrarme al Centro Geo y así fue como yo llegué a esta institución. Y yo podría resumir mi proyecto de investigación y una investigación que se ubican en la intersección de tres grandes áreas o grandes disciplinas. Por una parte, federalismo, que tiene que ver justamente con la distribución de responsabilidades y en ese sentido de poder, de distribución territorial en los distintos ámbitos del gobierno, que en el caso de México, pues sabemos que es un país. Y por otra parte, que es la principal, que son políticas públicas, en particular política social, que tiene que ver con la forma en la que el gobierno y en general la sociedad se organiza para proveer bienes y servicios sociales. Como ven, es una definición amplia, no tiene que ver en México generalmente política social se asocia generalmente con programas para los pobres, ¿no? Entonces, no solo eso, tiene que ver también con salud, tiene que ver con otro tipo de asistencia para otros grupos vulnerables, entre otros. Pero eso para ubicarnos un poco en lo que se refiere a política social. Y por otra parte, también desde mi ingreso al Centro Geo, el enfoque territorial. Una forma de ver el enfoque territorial, como ya les adelantaba un poquito al inicio, pues tiene que ver con cómo dentro de un país en particular, hay una, en particular en las federaciones, pues hay una determinada forma de organizar el poder político y las responsabilidades del gobierno, se le denomina territorial, porque la federación a partir de eso se organiza, ¿no? Y bueno, digamos que en esa intersección yo he ubicado mi principal proyecto, mi línea de investigación, y la principal, tiene que ver con algunos procesos de cambio, de innovación de ciertas políticas sociales. Yo me ubico en particular en lo que se denomina ámbito subnacional y más concretamente en lo que se llama el segundo nivel, que en el caso de México son los estados y también la Ciudad de México. De hecho, varios de mis trabajos de estudios de caso se han enfocado sobre todo en la Ciudad de México, pero no exclusivamente. Tanto estudios de caso como de forma comparativa la Ciudad de México con otras ciudades y sobre todo otros estados, porque la Ciudad de México en el diseño federal de nuestro país pues se ubica en este segundo nivel, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, he analizado cómo y por qué han surgido ciertas políticas sociales en la Ciudad de México. El caso más famoso de innovación es las pensiones no contributivas para los niños. En el caso de México, pues, lo territorial en este caso, desde esta perspectiva, pues, se volvió un tema cada vez más relevante, porque a pesar de que, como ustedes saben por experiencia propia, estar por ahí, simplemente por vivir en este país, un país
de tradición muy centralista que, sin embargo, desde antes de los 2000, desde los 80, 90 sobre todo, pero a partir sobre todo del inicio del segundo milenio, pues hubo distintos procesos de descentralización que permitieron que los gobiernos estatales, que son los que yo ubico, pues tuvieran más protagonismo, sobre todo en esta área que denominamos política social, ¿no? Entre otros fenómenos, entre otros aspectos que sucedieron, fue este surgimiento o iniciativa de políticas sociales. Uno de los más famosos, como ya les decía yo, son las muy famosas pensiones no contributivas para adultos mayores. Pero no fue el único caso de la Ciudad de México, además hay otros casos que yo he estudiado, no necesariamente durante mi infancia en el centro, sobre todo me he enfocado en este caso, pero también he visto otros. Y también, además de estos procesos que en la literatura se denominan de innovación, de cambio, de cómo surgen algunas políticas públicas, concretamente este tipo de políticas, programas sociales, por qué cambian, cómo los actores, qué factores influyen para que surjan, cuáles son los que, al contrario, inhiben, obviamente factores de tipo económico, político, de formas en las que las finanzas públicas están estructuradas, político-electorales, etc. Aun cuando mi enfoque es justamente estas iniciativas o programas del gobierno que se ubican en lo social, como ya decía yo, en sus políticas sociales. Otro de los aspectos con los que, vinculado con eso, es también el análisis mismo del diseño de los programas y políticas sociales. En concreto, o más bien lo que yo sobre todo me he evocado a analizar, es en un aspecto del diseño que tiene que ver con los principios teóricos normativos que están en el diseño de esos programas públicos, ¿no? Algunos lo dirán como qué paradigma domina, por decirles un ejemplo, si un programa o política pública tiene perspectiva de género o no, si se alinea o no con cierto enfoque de derechos humanos, si hay en la literatura, si no hay enfoque de derechos humanos, etc., ¿no? De hecho, este tipo de análisis que se enfoca a los aspectos normativos en el diseño de ciertos programas públicos me ha permitido también vincular también con algunos cursos en la materia de planeación espacial en los cuales yo participo, porque justamente en la literatura de planeación espacial también hay una preocupación sobre cuáles son los valores sociales que sustentan los esfuerzos o las iniciativas desde el gobierno para lanzar o para proponer o para poner en práctica proyectos o políticas públicas encaminadas a la planeación espacial, y justamente en el sustento o trasfondo pues hay ciertos propósitos o grandes propósitos sociales, por ejemplo, justicia social, en planeación espacial, por ejemplo, justicia espacial, que es uno de los conceptos. Entonces, a mí me ha permitido desde política social hacer ese vínculo transdisciplinar con la acción espacial. Y bueno, justamente otro de las líneas con las que he participado desde el Centro Geo es también el entendimiento de este concepto que es muy amplio de qué es enfoque territorial aplicado a políticas públicas. Yo me encontré que esta idea de políticas públicas con enfoque territorial, o incluso la idea de políticas públicas territoriales, se usaba sobre todo en esta gran disciplina, que también es muy vasta, de desarrollo regional o desarrollo territorial. Y tenían o tienen su propio entendimiento de lo que eso significa, sin necesariamente partir de un concepto o base puramente desarrollado en lo que es la teoría de políticas, ¿no? Entonces, yo me he buscado a hacer digamos, intersección de lo que se entiende por enfoque territorial
en las políticas públicas, pero haciendo esa diálogo interdisciplinar para saber qué se entiende, porque a veces, por ejemplo, en las materias como uso del suelo o incluso en la disciplina de desarrollo territorial, lo territorial, como es el concepto de todos los días que se tiene en las manos, con el cual se trabaja literal, entonces se va físicamente. En otras áreas no necesariamente es así, sin embargo, es relevante hablar de por ejemplo, para el diseño de políticas públicas educativas o de salud, pues sigue siendo relevante, sin embargo, el entendimiento, la forma de usarlo no va a ser exactamente la misma. Entonces, digamos que esas son las tres grandes líneas en las que he abocado y también de manera vinculada con esto, sobre todo en el área de política social y sobre todo para vincularlo con lo subnacional, ha sido cómo se configura en ciertas entidades federativas lo que la literatura se denomina sistemas locales de bienestar, que es decir, el conjunto de no solo de políticas públicas, sino también de organizaciones que se abocan a la prestación de bienes y servicios. Y en un país tan heterogéneo y diverso como el de nosotros, pues como ustedes se imaginarán, no es lo mismo lo que el gobierno ofrece y lo que existe incluso en términos de infraestructura, en términos de educación, salud, cuidados, que ahora es uno de los grandes temas. Los cuidados ahora es lo que antes solo de manera muy limitada hablábamos como guarderías para los menores de edad, ¿no? No es lo mismo, reitero, cómo es en la Ciudad de México a cómo es en otras entidades federativas como Tlaxcala, imagínense en Chihuahua o en Chiapas, ¿no? Aún cuando es el mismo país y técnicamente, pues, al menos constitucionalmente, pues tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero la forma en la que se traduce, valga la redundancia, en el territorio concreto, pues no es lo mismo. Y en el caso de la Ciudad de México, como esto es muy amplio, me he enfocado al sistema de salud, y más concretamente me he enfocado a un aspecto todavía más acotado, que es relativo a la gobernanza del sistema de salud. Más concretamente, a cómo sucede la coordinación intergubernamental en la Ciudad de México en el caso de la pandemia, y derivado de esto me llevó a lo metropolitano, porque en el caso de la pandemia, el sistema de la salud de la Ciudad de México, para atender a esta crisis sanitaria, pues una vinculación institucional, no solo de los hechos, sino de hecho se conformaron instancias gubernamentales, intergubernamentales, para atender de carácter metropolitano. Entonces, ese ha sido uno de los casos que también he estado analizando. Y pues en general quise ser muy sintética, creo que cubrí las tres grandes líneas. No voy a entrar en detalles sobre los documentos o publicaciones que he hecho al respecto, pero digamos que en general las publicaciones, tanto en capítulos de libro como en revistas académicas nacionales e internacionales, generalmente se han ubicado en estos tres ámbitos, ya de manera más no central, pues también como desde antes la perspectiva de género ha sido uno de los aspectos en los que he trabajado, pues lo he seguido cultivando cuando no sea algo tan central actualmente, pero a pesar de eso, pues el comercial es que acabo de coordinar un libro sobre política social y perspectiva de género. Entonces, si les interesa el tema, pues bienvenidos a verlo. Pero digamos que en la intersección de enfoque territorial, federalismo y política social es en lo que yo me he movido, sobre todo en estos años en el Centro Geo. Y como se darán cuenta, pues mi investigación es inter y multidisciplinaria. Aquí en el Centro Geo he tenido oportunidad de colaborar en algunos proyectos. Ahora el que tenemos con algunos colegas, pues es un libro colectivo
justamente sobre políticas públicas y enfoque territorial. Y también hemos platicado aquí con algunos colegas pues, de la posibilidad de escribir algunos artículos, aprovechando que mi enfoque es políticas públicas y mis herramientas, sobre todo teórico-conceptuales, pues se fundan sobre todo en políticas públicas y federalismo políticas, como yo les decía, pero muchas de las cosas que aquí los colegas hacen, pues sin duda tienen que ver o son políticas públicas en distintos ámbitos, y a mí me permite pues verlo desde esos lentes, ¿no? Entonces, no sé, creo que ya el tiempo. Muchísimas gracias. Y aquí